En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues el día de hoy es día de luto porque se recuerda la pérdida de la vida de niños, bebés de la guardería ABC. El día de hoy el presidente informará sobre los avances de la investigación de la tragedia ocurrida en la guardería ABC. Informará a Alejandro Encinas y Zoe Robledo de este hecho tan lamentable. México está de luto por tan lamentables acontecimientos. Se firma un acuerdo de paz entre los pueblos Chenaló y Aldama que evitarán las confrontaciones entre comunidades indígenas en Chiapas. De igual forma se avanza en la liberación de presos políticos de las distintas cárceles del país. Se continuará con estos procesos de justicia. Se avanza en la consolidación de la Secretaría de Gobernación para la defensa de los derechos humanos. Guardería ABC. Hoy se realizará un simulacro simultáneo en las más de 1000 guarderías del IMSS en honor a las víctimas y sus familiares. El presidente Andrés Manuel López Obrador señala que el día de hoy es un día de luto por el 10º aniversario de la muerte de 49 niños en la guardería ABC en Sonora. Zoe Robledo, director del IMSS, informó sobre la denuncia que presentó este instituto en contra del exgobernador de Sonora, Eduardo Burrs, y al momento de la ratificación se reforzará para que sea una denuncia seria que permita al Poder Judicial hacer justicia. Esto derivado del siniestro ocurrido. Fue a petición de los padres de las víctimas, y se analiza si es el único exservidor que debe incluirse. El subsecretario Encinas mencionó que se realizará una disculpa pública a los familiares de las víctimas, la construcción de un memorial y se continuará la comunicación para lograr la justicia que se ha prolongado a lo largo de una década. Reitera el presidente su disponibilidad para recibir a los padres de familia en cuanto se pongan de acuerdo para transmitir el mensaje de que se procurará justicia en este caso, y será la Fiscalía General de la República quien haga justicia. Negociación con Estados Unidos. Hoy es el encuentro de las delegaciones, mejor dicho, de nuestra delegación con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. El día de hoy serán las negociaciones de la delegación diplomática con el gobierno de Estados Unidos. Por parte del gobierno mexicano, Marcelo Ebrard es quien lo representa, y el vicepresidente Mike Pence por parte de los estadounidenses. Reitera su disponibilidad al diálogo y de estar a favor del libre comercio entre las dos naciones. La reunión se llevará a cabo a las 3 de la tarde, y al finalizar será el canciller quien informe el resultado de estas negociaciones. Diversificación comercial. Yo he estado escuchando lo de la posibilidad de diversificar nuestras relaciones comerciales lo más que se pueda. Se estudia la posibilidad de la diversificación de las relaciones comerciales con otros países, pero no se dejará de insistir en la importancia estratégica de vecindad con los Estados Unidos. No se tomará una postura radical. Se ejercerán los derechos soberanos de México de tener relaciones comerciales y financieras con todos los países del mundo, cuidando siempre la relación con los Estados Unidos por todo lo que nos une como países vecinos en aspectos culturales y económicos. Iglesia La Luz del Mundo. Yo soy partidario del respeto y de la tolerancia. El presidente es partidario del respeto y la tolerancia. El evento en Palacio de Bellas Artes no contaba con conocimiento de los hechos del día de ayer, en los que fue detenido el líder de esta iglesia por delitos graves en Estados Unidos. La titular de la Cultura ya explicó ampliamente los hechos y el contexto en los que se realizó este evento. Huelga en Sonora. Vamos a evitar que haya paros. Emplazamiento a huelga en Sonora con afectación de más de 130,000 trabajadores, cuyas demandas refieren al IMSS y al Infonavit. El presidente Andrés Manuel López Obrador revisará el caso para disminuir en lo posible las afectaciones, convenciendo y evitando estos paros laborales. Adelanta que se realizarán propuestas en beneficio de los trabajadores. Y seguimos adelante, seguimos el diálogo. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.